Hoy en Literatura para Oír, Arritmias de Ciudad. José Alejandro Castaño es un paisa que nació en el barrio 12 de octubre de Medellín y experimentó allí la violencia urbana de los años 80. Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia y entró a trabajar en el periódico El Colombiano, donde alcanzó a publicar unas 500 crónicas que retrataron desde ángulos tan plurales los latidos de la ciudad. Luego pasó a otros periódicos nacionales y comenzó su colaboración en revistas de América Latina y España. Finalista del Premio de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York en el año 2002, ha ganado el Premio Rey de España en 2003 y el Premio Simón Bolívar de Periodismo en 2005, 2006 y 2007. En 2002 ganó el Premio Latinoamericano de Literatura Casa de las Américas en Cuba con el libro La Isla de Morgan. Publicó ¿Cuánto cuesta matar a un hombre? En el año 2006. Su libro Zoológico Colombia, Crónicas sorprendentes de nuestro país, fue elegido como uno de los 10 libros más importantes del 2008 en el país. Su ciudad, nuestra ciudad, aparece en sus contrastes violentos y dolorosos en sus crónicas. Comencemos con Bendito Rebusque. Verónica lleva 2 años dejándose crecer el pelo. Es su alcancía, dice ella, y se acaricia un mechón con 2 dedos como si contara dinero. Acaba de cumplir 20 años y espera que el dueño de un negocio de pelucas y extensiones del centro de Bogotá le pague $500,000, una pequeña fortuna cuidada con champú anticaspa, justo en la época en que banqueros y comerciantes posan felices en portadas de periódicos. Meses de vacas gordas, tituló una revista en colores de fiesta. Era verdad, aunque no para todos. El ministro de Economía Nacional, un sujeto apenas más alto que el presidente, tiene una rara expresión en su rostro que facilita el trazo burlón de los caricaturistas. Su boca, incluso cuando parece molesto, exhibe las comisuras hacia arriba como si siempre sonriera. Quizá tenga motivos. El funcionario insiste que el crecimiento de la economía nacional es uno de los mayores de la región y que, por ejemplo, los bancos nunca ganaron tanto dinero. Pero la moneda, en efecto, tiene 2 caras. 18 millones de colombianos, casi la mitad de toda la población nacional, son pobres y deben arreglárselas para sobrevivir como el ingenio se los permita. Vender la propia cabellera es solo una manera. Verónica explica que en el caso de los pelos, su valor se calcula por la extensión, por su apariencia, y enseguida se toma un mechón para decir que la horquilla en el cabello es como una fruta con gusanos. No importa cómo se vea, nadie quiere comérsela. Ella es blanca, de ojos cafés y pies diminutos, de niña adolescente. Dice que creció hasta los 13 años, pero que la falta de estatura la compensa con un crecimiento de cabello que desconcierta a sus hermanas y a los peluqueros. Ahora ella será la primera en la familia en tener un computador. Verónica dice que usará el dinero que le darán por su cabellera para completar la cuota inicial de un equipo portátil y luego bromea. Dice que esa inversión es una decisión tomada con la cabeza. Curiosamente, los cabellos más cotizados no son de mujeres. La empleada de una fábrica de pelucas en el sur de Medellín cuenta que los hombres de pelo largo, como nunca se tinturan ni usan secador, suelen tener las mejores cabelleras. La mujer se llama Ovidia y lleva lentes tan gruesos como lupas. Parece imposible que se le escape un pelo dañado. Ella recuerda a 2 rockeros que van hasta su negocio cada año a venderle sus melenas de color negro. Con ellas fabrican extensiones para mujeres que después las exhiben como un rasgo de genuina feminidad, pero solo la esposa de un banquero podría pagar los casi $3 millones que puede costar una extensión de cabello natural. Existen otros trozos corporales también susceptibles de ser comprados. Un hombre merodea las afueras de una clínica del sur de Bogotá que tiene el nombre de un santo medieval. Él se llama Orlando y ofrece su sangre a cambio de 2 billetes de 20,000, a veces por menos. Es flaco, de ojos claros y bigote desordenado. Está casi calvo y exhibe un papel
con un examen médico en el que alguien certifica que no tiene sida, ni hepatitis, ni tuberculosis. Su estrategia consiste en, dice él con una voz que suena cansada, aliviar el dolor de la gente. El resto del tiempo trabaja como zapatero ambulante. En Colombia es cierto el viejo mito de gente desangrada por la necesidad, y Orlando sabe que no es el único que ofrece sus venas en arriendo. Aquí y allá cuenta, en hospitales y clínicas donde hay personas obligadas a recolectar sangre para un familiar, siempre aparece alguien dispuesto a facilitar la cuota de litros exigida por los centros de atención. Según el zapatero, diciembre, cuando la alegría desborda las calles, es la mejor época del año para vender sangre, y dice que guarda lo mejor de su cosecha para esos días navideños en que le han pagado hasta 100,000 pesos por 2 litros de su savia personal. Pero existe un límite para los que deciden exprimirse una y otra vez, eso dicen. M. de Jesús, el encargado del banco de sangre de una clínica en Cali, cuenta que una persona debe esperar 4 meses antes de donar sangre nuevamente. Y se supone que existen maneras de controlar a los donantes profesionales, pero no es verdad. En muchos hospitales y clínicas ni siquiera hacen preguntas y solo examinan la sangre después de que los donantes se marchan. Hace 5 años, un hombre en Cali, desesperado porque un banco iba a rematarle su casa, puso un aviso clasificado en el que ofrecía su riñón izquierdo. Nadie recuerda su nombre, pero todos recuerdan que recorrió varias clínicas repartiendo volantes, prometiendo una recompensa al vigilante o enfermera o médico que le ayudara a conseguir cliente entre algún paciente moribundo. Casi va a la cárcel por eso. Se supone que aunque cada quien puede hacer lo que le parezca con su cuerpo, la ley impone límites. Negociar un órgano, así sea propio, es un delito. El hombre se salvó de una condena porque, al parecer, no encontró a nadie interesado en comprar su víscera. Existen otras ofertas corporales que sí son legales. En 3 laboratorios de Bogotá compran óvulos y espermatozoides. Los óvulos se pagan hasta en 1,000,000 de pesos, los espermatozoides apenas por la 1/5 parte. Rubén Delgado es una suerte de semental que ya donó sus células reproductivas 5 veces. Mientras la ley reduce a 3 el número de veces que una mujer puede donar sus óvulos, los hombres pueden hacerlo siempre que lo deseen o, como en el caso de Rubén Delgado, cada vez que lo necesiten. Él mide casi 1,90 m, pesa 100 kilos, tiene el mentón cuadrado, el cabello rubio y los ojos claros. Su aspecto, en el que no cuenta que jamás se haya graduado de nada, ni siquiera de bachiller, es uno de los más apetecidos por las mujeres que pagan una fortuna por el implante de un óvulo fecundado con su semen. Rubén trabaja en una fábrica de muebles que se llama Ebanistería San José en el sur de Bogotá. Ninguno de sus compañeros sabe de dónde saca ese dinero extra para sortear las épocas tan duras cuando el trabajo escasea. Corre el rumor de que una mujer rica lo ayuda a cambio de visitas esporádicas a su casa. Rubén se ríe y guarda silencio. Vender partes propias también puede ser muy doloroso. En el Calvario, el mayor antro de drogadicción en el centro de Cali, se compran dientes cariados. No es noticia nueva. Hace años los indigentes hablan de estudiantes de odontología que los abordan para ofrecerles plata a cambio de dejarse extraer los dientes destruidos. Al parecer, lo mismo ocurre en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla. Nadie debería extrañarse. En esa ciudad de la costa alguien mató indigentes solo para mantenerles cuerpos disponibles a los alumnos de medicina de una universidad privada. Milton Guarini, un estudiante de odontología, no cree que comprar muelas cariadas huela mal. El muchacho se ríe, con todos sus dientes intactos, y explica que al principio todos comienzan practicando con mandíbulas de difuntos, pero que tarde o temprano deben conseguir sus propios pacientes. Entonces, buscan amigos o familiares y cuando todos terminan por negarse, van a las calles y ofrecen plata por el dolor que producen las manos inexpertas. Guarini lleva una camisa con leyenda de una marca de chicles que acaba de patrocinar una fiesta electrónica en su facultad. Según el muchacho, los únicos dientes que sus profesores les permiten extraer son los que ya no pueden salvarse. Conejo,
un indigente en el Calvario, al que también le dicen Doctor Muelitas, porque es el contacto de los alumnos de odontología con los drogadictos indigentes, asegura que él ha vendido sus peores muelas a 5,000 pesos cada una, lo mismo que vale un almuerzo con gaseosa y postre en el Mesón Feliz, un restaurante para taxistas. Él dice que cuando era joven tenía una dentadura perfecta, pero que la pobreza lo tumba todo. Las palabras le silban por entre los orificios de los dientes perdidos. Para sobrevivir, muchos no venden trozos, se ferian a sí mismos. En Literatura para Oír estamos explorando hoy las crónicas de José Alejandro Castaño, periodista y escritor antioqueño. Viene ahora ¿A dónde van dos hipopótamos tristes? Evaristo Candelejo creyó ver un toro muerto y dejó que la corriente a favor lo arrimara para curiosear. Él recuerda que casi era mediodía y que la faena de pesca había sido escasa por culpa de las lluvias que esa semana habían engordado el río y lo hacían correr apurado saltando piedras y recodos. A 10 metros de distancia el pescador ya no estuvo seguro de que fuera el cadáver de un toro y pensó que más bien era un árbol a la deriva, entonces aguzó la mirada para evitar que la canoa chocara contra alguna rama oculta bajo el agua. Iba solo. Él jura que en 30 años de navegar el río Magdalena nunca sintió tanto miedo, ni siquiera la vez que una ráfaga de tiros disparada desde una orilla perforó la madera de su barca y fulminó 2 cerdos que no eran suyos. Y ¡zas! El tronco bramó y abrió una boca gigante. Le contaría después a su mujer y a sus vecinos de Puerto Olaya, un pueblito de pescadores en Cimitarra, Santander. Nadie le creyó. Evaristo Candelejo tenía fama de borrachín y mentiroso. Arturo Castiblanco, el inspector de policía del lugar, dice que una semana después otro pescador contó una historia similar. Luego fueron 2 pescadores más y también un grupo de señoras que lavaban ropa en una orilla. Cada quien había creído ver algo distinto, pero todos coincidían en esto: cabeza muy grande, hocico aplastado con orificios que resoplaban, boca gigante, colmillos redondos, atrás orejas pequeñitas. ¿Orejas pequeñitas? En Puerto Olaya ya parecían acostumbrados al espectáculo de lo atroz. Llevaban años viendo pasar los cadáveres de gente asesinada, quién sabe dónde, sus cuerpos rígidos, a veces boca arriba con los brazos levantados y los dedos estirados, como si saludaran a la gente en las orillas mientras los gallinazos les picoteaban las entrañas. Los llamaban los pasarrápido, y todos se santiguaban al verlos correr río abajo. Evaristo Candelejo intentó un dibujo de la bestia en una hoja de cuaderno. Un nieto le ayudó y también 2 de los hombres que juraban haberla visto. Para esos días ya corría el rumor de que eran 2 los cabezas grandes. El pescador y sus vecinos dicen que llevaron esa suerte de retrato hablado hasta Arturo Castiblanco. «¡Hipopótamos!», dijo el inspector después de ver el dibujo. «¡Hipopótamos!». Eso fue un 17 de enero. La gente recuerda la fecha. ¿Cómo habían llegado unos hipopótamos hasta ese caserío del Magdalena Medio? ¿Cómo carajos? Las noticias más próximas de hipopótamos provenían de Puerto Triunfo, a 200 kilómetros río arriba, de una hacienda de 3,000 hectáreas cuadradas llamada Nápoles. Es una historia conocida. Allá, Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso del mundo, ordenó crear una versión del Edén con cada animal que deseó. En pocos meses, un ejército de 1,000 hombres construyó una geografía de colinas, valles y lagos, como si aquello fuera un inmenso campo de golf para bestias salvajes. Escobar también mandó construir una plaza de toros y un aeropuerto. Poco después, en aviones que aterrizaron una y otra vez, fueron llegando avestruces, búfalos, cebras, ciervos, caimanes, flamencos, tortugas, dantas, monos, elefantes, cacatúas, osos hormigueros, guacamayas, antílopes, hipopótamos y jirafas. Un día alguien le mandó un tigre, pero el capo terminó por devolverlo porque no le gustaban los felinos. Decía que eran peligrosos. Nada de eso queda. Tras el asesinato de Escobar el 3 de diciembre de 1993, las bestias comenzaron a morir de hambre porque ya no hubo nadie que se gastara una fortuna alimentándolas. Los animales que sobrevivieron fueron enviados a los zoológicos de Pereira, Cali y Medellín.
Otros muchos fueron robados con todo lo demás de la hacienda, los carros, los muebles, los postes de luz, las paredes, los techos, las jaulas, las cercas y las baldosas de las piscinas. En una época hubo quienes entraron a Nápoles a llevarse árboles y palmeras para ofrecerlas como recuerdos del antiguo zoológico en viveros de Medellín y Bogotá. Los únicos que se salvaron del acoso de los saqueadores fueron una familia de dinosaurios en hormigón y 9 hipopótamos rosados, pero solo porque nadie supo cómo llevárselos. Fabio H., un antiguo trabajador de Pablo Escobar, recuerda que en un tiempo él fue el encargado de alimentar a los flamencos y que para mantener el color rojizo de su plumaje, el veterinario del capo ordenó traer toneladas de langostinos del Golfo de Urabá. Eran días agitados. Los pilotos del cartel de Medellín que despegaban de la pista de Nápoles debían cumplir una doble misión: entregar cargamentos de cocaína en Estados Unidos y, de regreso, recoger en Urabá el alimento para las aves preferidas de Escobar. Según Fabio H., casi todos los animales gozaban de un cuidado esmerado, excepto los caimanes, la mayoría de los cuales terminaron por escapar de los estanques de la hacienda y colonizaron quebradas y humedales de la zona. Fabio H. dice que Escobar y sus hombres salían en las noches a cazarlos y que apostaban fortunas para ver quién lograba matarlos de un solo tiro en mitad de los ojos. El antiguo peón aún vive en Puerto Triunfo. Ahora trabaja para uno de los enemigos declarados de Escobar, otro narcotraficante célebre llamado Ramón Izaza, que al final, en la repartición de la fortuna del jefe del cartel de Medellín, reclamó a Puerto Triunfo y a todos los municipios ribereños del Magdalena Medio como suyos. Fabio H. tiene 50 años, una memoria que él piensa prodigiosa y un ojo de vidrio por culpa de una esquirla de granada. Esta tarde, en los extensos potreros donde antes pastaron cebras y antílopes, puede verse a miembros del ejército privado de Izaza que hace apenas unos meses negociaron una ley de perdón con el gobierno de Álvaro Uribe. Son hombres campesinos que ahora llevan azadones en vez de rifles. El presidente les dio permiso de sembrar pimientos rojos para sacar ají picante, dice Fabio H., y enseguida cuenta que el antiguo dueño de estas tierras odiaba ese ingrediente en las comidas. La pista del viejo aeropuerto es una cicatriz cubierta por un pastizal de hierba seca. En una época aterrizaban 12 vuelos diarios. Llegaban reinas de belleza, presentadoras de televisión, políticos famosos, periodistas célebres, jugadores de fútbol, artistas venidos de todas partes, obispos santos. Nápoles era rica en fauna diversa. Fabio H. fue testigo del vuelo más recordado de todos, la vez que llegaron los primeros animales. Ocurrió un jueves de 1985. 3 días antes, Pablo Escobar ordenó construir una pared de arena al final de la pista. Tenía 7 metros de ancho y casi 2 de alto. Era un seguro contra accidentes, dijo el capo. Ese jueves, Fabio H. y otros 50 hombres fueron citados al lugar, cada uno con un lazo de amarrar vacas. A las 10 de la mañana oyeron un avión, después lograron avistarlo. Tenía 2 hélices y era el aparato más grande que todos habían visto. Escobar llevaba gafas de sol y no paraba de reírse. Antes de aterrizar, el piloto sobrevoló la pista 3 veces. Era un Antonov ruso, una ballena de latas rojas y blancas que nadie creyó que pudiera frenar en esa calle construida para aviones de un solo motor. En efecto, tal como lo calculó Pablo Escobar, el aparato siguió de largo hasta el final de la avenida y una nube de arena al final lo detuvo. Poco después las hélices se apagaron y una puerta se abrió en la cola del Antonov. Escobar les ordenó a sus hombres subir en grupos de A4. Todos eran campesinos enseñados a sembrar maíz y arroz, a recoger huevos, a ordeñar vacas, herrar caballos, escapar cerdos. Nada sabían de elefantes, ni avestruces, ni bisontes, ni cebras. En ese vuelo llegaron los primeros hipopótamos y un extraño animal que al principio nadie supo qué era. Nos dimos la bendición y nos fuimos metiendo. A cada grupo nos encargaban de un guacal distinto. Si era muy pesado, otro grupo se nos unía. Adentro olía a mierda. Fabio H. habla y es capaz de mover el ojo de vidrio como si los recuerdos le avivaran esa inútil porción de sí mismo. Él dice que ya iba entrando al avión cuando uno de los compañeros que estaba adentro gritó asustado. Todos creyeron que había visto un tigre y echaron para atrás. Aquello daba susto. El cuello le salía por fuera de la caja de madera en la que venía encerrado. Debió ser un viaje lleno de dolor.
Alguien había amarrado su cabeza al piso del fuselaje con cuerdas y cadenas. Cuando al fin lograron sacarlo, el animal se enderezó aliviado. Era una jirafa. Nunca habían visto una. Todos aplaudieron. Pablo Escobar no paraba de reír. 23 años después de la tarde de aquel jueves, los únicos animales que aún sobreviven en Nápoles son 18 hipopótamos. El capo solo trajo a la mitad de ellos. Los demás nacieron en su versión del Edén. Así que después de contemplar el dibujo, Arturo Castiblanco no tuvo dudas y decidió llamar a la gobernación de Santander para que le dijeran qué diablos hacer. Allá le advirtieron que tuviera cuidado, que alertara a los pescadores, a las señoras que lavaban en el río, a los niños que se bañaban en las orillas, a todo el mundo. Los hipopótamos eran más peligrosos que los caimanes y mataban a más personas en África que todos los demás animales salvajes juntos. Casi 70 días después de que Evaristo Candelejo diera la noticia, los expertos creían que, fatigados por el sol y las altas temperaturas, los dos hermanos caminaban en las noches y que en el día permanecían sumergidos. A ese paso podían llegar hasta Barrancabermeja, 100 kilómetros río abajo, y en cuestión de semanas seguir al norte incluso hasta la desembocadura del río en Puerto de Barranquilla, frente al mar. Era una locura, claro, la cosa más improbable, pero en Colombia es mejor no confiarse, porque hasta lo absurdo termina por ocurrir. El gobierno decidió enviar 2 emisarios a Puerto Triunfo para que diseñaran un bloque de búsqueda, el mismo nombre con el que bautizaron al grupo élite de la policía que le dio caza a Pablo Escobar en 1993. Los emisarios descubrieron que no era la primera vez que los animales lograban burlar las cercas de Nápoles, aunque nunca habían ido tan lejos. En Puerto Triunfo escucharon una historia repetida muchas veces. La de un hipopótamo acribillado a tiros de fusil por un ganadero que lo sentenció a muerte después de que el animal se metiera en su finca y atacara a 2 de sus novillos. No tendría nada de raro. En esa zona del Magdalena Medio, dominada por los hombres de Pablo Escobar primero y de Ramón Isaza después, los agravios siempre se cobraron con plomo, sin importar que el culpable fuera hombre, mujer, anciano, niño o hipopótamo. A los emisarios les dijeron que el ganadero ordenó tasajear una parte del animal para que algunos de sus trabajadores hicieran un sancocho. Al resto del enorme cuerpo le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Francisco Sánchez, el director de la Unidad de Gestión Ambiental de Puerto Triunfo, también admite haber oído la historia de ese fusilamiento. ¿Por qué esta vez se fugaron 2 machos jóvenes? De todas las teorías que intentaron explicar el éxodo de los hermanos, la que parece más probable involucra a Pablito, el hipopótamo alfa de la hacienda, un viejo cacique de casi 5 toneladas de peso. Los campesinos lo bautizaron con el diminutivo de su antiguo dueño porque dicen que es violento e impredecible. A veces, justo después de que nace una cría, la mata con un mazazo de su cabeza. Otras veces, en cambio, las deja pastar a su lado y hasta las correteaba para jugar. Pablito es el único que puede aparearse con las hembras y permanecer a su lado todo el día. El resto de machos nadan aislados, incluso en estanques apartados. Todo sugiere que los hipopótamos fugados se marcharon cansados de que Pablito no compartiera a las hembras. Se trata de una triste sentencia. El gobierno cree que 6 meses después, los 2 hermanos al fin se detuvieron en un estanque de aguas represadas en algún punto entre Barrancabermeja y el sur del departamento de Bolívar, justo en un corredor sembrado de minas explosivas. La verdad es que a nadie le importa demasiado. Con un drama de 1.700 secuestrados en las selvas, una de ellas una ciudadana francesa ex candidata a la presidencia de Colombia, la búsqueda de 2 hipopótamos fugados de la antigua hacienda del capo más sanguinario de la historia, no es una urgencia. El gobierno, sin embargo, dice que está consultando fundaciones en Estados Unidos y África para saber qué hacer después de encontrarlos. Si sedarlos y luego engancharlos a un helicóptero militar, o espantarlos con bombas de ruido hasta llevarlos a un sitio abierto. Los ambientalistas se declaran casi tan perdidos como los mismos animales. ¿Cabe alguna enseñanza en todo esto? Quizás. 2 hipopótamos condenados a buscar en un rincón del mundo las hembras que jamás encontrarán, no importa qué tanto avancen ni a dónde vayan, son más que una historia curiosa.
La inútil travesía de los dos hermanos tal vez sea otra constancia de esa reiterada habilidad humana de joderlo todo. Hoy en Literatura para Oír, Arritmias de Ciudad, crónicas de José Alejandro Castaño, nacido en el barrio 12 de Octubre en Medellín. Sus crónicas ¿A dónde van dos hipopótamos tristes? Y Bendito Rebusque, hoy con música de Puerto Candelaria. Sí.